voy a poner a grabar desde allá, después lo edito y lo subo a YouTube, así si en algún momento lo queremos compartir o volver a ver algo, ya no hay historia por eso. Perfecto. Vamos a minimizar esto, así se ve bien. Y estos son los participantes. Ahí está Ailén. ¿Ese sumó Ailén? Bien. Sí. Faltan 3 entonces. Sí, Juan entró, capaz que está grabando, pero no activó el sonido ni la cámara. Así que ahora vamos a ver, capaz que está ahí grabando y después lo ve. Creo que es una opción. ¿Qué tal, ¿Quién está Vicky? ¿Cómo va? faltando? Mayra, Mariana e Ivana. Son las 3 que están faltando. Sí. Ahí está Vicky. Está grabando Vicky. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Le decíamos que esperamos un minutito más y arrancamos, así no le robamos tiempo. Dale. Ahí está Mariana, entrando. Perfecto. Faltan 2 entonces, vamos. Genial. Manija del domingo. Manija el domingo, muy bien. Estamos todos igual. Y Yo quería hacer Levi. una pregunta, ya que estamos. Por favor. Sentí un dolor en el codo izquierdo el lunes o martes, no me acuerdo. Después, el miércoles me empezó a doler el derecho. Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿dónde me golpeé? Y después, bueno, deduje que era por el tema de colgarme, ¿no? Pero terrible. Hiciste mucha fuerza. Hay que Acá, hacer más técnica de acá. pies, que la vamos a ver el Sí. domingo. Me diste el pie. Terrible. Un poquito los dorsales me molestaron un día, pero dije, puede no voy ser. a poder ni agarrar la lapicera, pero bueno, pude escribir. Pero lo de los codos está punzante, ¿eh? Hiciste mucha fuerza entonces. En algún momento bloqueaste demasiado. Sí, no, igual Vamos a hablar era de como eso. una anécdota seguramente de esas Sí. cuestiones técnicas, obvio. Vamos a hablar de eso el domingo. Bien. Yo vengo de darle clase al novio de la hermana de Vicky. Justo. ¿Tenés ¿Qué a hace toda la Mariana? familia? Tengo a toda la familia, sí. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Bueno, cierro el chat, cierro esto, ya estoy grabando esto, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por tomarse un tiempo durante la mitad de la semana. Sabemos que están trabajando, que vienen de hacer familia, de comer, etcétera, etcétera. Así que, nada, agradecerles esto, y la verdad que después charlando con la Garza dijimos, bueno, es una buena oportunidad para trabajar la cuestión teórica acá, que ya quede grabada, que puedan volver a ella la cantidad de veces que sea necesario, y así aprovechar el domingo para hacer más trabajo práctico. También nos dimos cuenta que al ver mucho que era la primera vez que por ahí tocaban una toma, entonces, nada, destinar un poco más de tiempo a lo práctico, la verdad es que nos va a venir bien también. Bien, esta primera pantalla es nuestra promesa, digamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando arrancamos que dijimos la promesa por la cual o nuestro compromiso es en relación a los contenidos y a enseñarlos? Entonces, la idea de hoy es poder trabajar aquellos contenidos que están vinculados específicamente al campo de la educación física y de la pedagogía. El desafío que después vamos a tener este domingo para hacer es, con toda la parte técnica que vamos a trabajar con la Garza, poder juntar y articular la parte técnica con lo curricular. Ahí Juan prendió la cámara. ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Entonces, ese es por ahí el mayor desafío que tenemos nosotros como profes, no solamente para la escalada, sino para todos los deportes en términos generales. Bien, estas cuestiones ya las habíamos trabajado. Juan, te voy a desactivar el audio. Ahí está. Así no se superpone. Y una de las primeras cosas que habíamos charlado era, bueno, ¿por qué incluir la escalada en el campo de la educación física? Mucho de este contenido a ustedes les puede servir para construir los proyectos y las planificaciones anuales. Entonces, este documento después se lo vamos a dejar también compartido para que puedan entrar, no para que puedan
no es la idea armar un corta y pegue. No es que decir, no, bueno, esto me dieron en un curso el profe Nacho y Hernán, y bueno, listo, así lo corto y lo pego en un plan áulico. No, la idea es que sea una referencia, ¿sí? Que sea un esquema por donde pensar ustedes sus propias intervenciones docentes. Básicamente, estas tres cositas están sacadas del campo de la educación física francesa, que ya tiene un trabajo con la escalada mucho más, como habíamos visto el domingo pasado, mucho más fuerte, mucho más rico que otros países. Entonces, ¿cuál es la pregunta que ellos hacen? Bueno, ¿por qué es importante la escalada? Primero, por la cuestión del acceso al patrimonio cultural. Y en este sentido, creo que todos quedamos maravillados con la propuesta de la compañera y de la municipalidad de llevando la escalada a los barrios. Me parece que fue algo muy, al menos para mí, muy impactante y muy interesante de poder ver. Y cuando hablamos de ello, hacemos referencia a esto, ¿no? Del acceso al patrimonio cultural. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por el desarrollo de las capacidades y conductas motrices. Y acá, tradicionalmente, esto sin duda lo podemos trabajar con otros deportes, vamos a ver cuáles son las potencialidades que tenemos en la escalada. Y por último, las competencias y conocimientos para asumir una corporalidad del respeto. ¿Esto qué significa? De respetar las distintas configuraciones corporales y de orientarlos hacia hábitos de buena salud. No por si no, Vicky acá me va a decir, pero cuando vos me estudiaste decías otra cosa. No para seguir un patrimonio del cuerpo saludable, hegemónico, bello, de los escaladores con los abdominales marcados y las escaladoras con las piernas contorneadas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de hábitos que le permitan a la persona construir una corporalidad de la salud, de su propia salud, fuera de los estereotipos, si quieren, socialmente constituidos como bellos, ¿sí? A ver, Vicky, acá me está diciendo, seguramente. Ojo el discurso higienista, claro, exactamente. Sí. Bien, este grafiquito lo habíamos charlado, ¿sí? Cuáles son como algunas potencialidades en ellos, y qué perspectiva pedagógica vamos a tomar. Bueno, primero el sentido común, en el sentido común de la gente, ¿no? Cuando hablamos de sentido común hablamos de esas construcciones que se dan como socialmente compartidas por todos, pero que no entran en discusión. Aparece una idea como que el deporte es algo mágico. Vieron que cuando uno siempre por ahí presenta, no sé, a un compañero, a una pareja, dice, bueno, ¿y él qué hace? No, bueno, él es deportista. Ah, qué bueno. Viste, como si de por sí solo el deporte subsanara o garantizaría conductas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede ser deportista y puede ser un culiao, digamos. Entonces, hay una idea de que el deporte mágico aparentemente cura todos los males, ¿no? En esta idea de misticismo, el rol docente queda totalmente desdibujado, está centrado en la actividad y no contempla al sujeto que ni que enseña ni que aprende. Entonces, nos corremos de esta idea del deporte mágico para hablar de una enseñanza situada. ¿Sí? Situada en el sentido que parte del conocimiento de las potencialidades que tiene la escalada, hay una acción intencionada del docente en un contexto determinado. No es lo mismo enseñar escalada en la escuela A que en la escuela B. Pues sí, bueno, ¿cómo? Si la escalada es lo mismo, no, pero cambian los pibes, cambian las pibas, cambian los recursos materiales, cambian las expectativas de cada uno de esos sujetos hacia la actividad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un deporte situado, de una perspectiva pedagógica situada, hablamos de una perspectiva que evalúa el contexto para pensar esa práctica pedagógica. ¿Sí? Voy muy manija, avísenme, tírenme con algo, porque yo quiero como no Nacho, robar, pero quiero... yo ahí quería agregar una cosa. Claro. Esto en cuanto al deporte situado, ¿no? En varios de los cursos con los futuros monitores o instructores, que el día de mañana, como les dije, ojalá algunos de los que están acá sigan, se enganchen y ojalá lo hagan. Una de las cosas que yo en una parte que me tocó dar a mí, que era de la clase de educación física, hablaba justamente de esto, ¿no? Y nombraba mucho la intención.
que nuestro rol como docente en la escalada, olvídate, ahora nos corremos un poco de la escuela y vamos a lo que es un muro o una escuelita, se tiene que notar esa diferencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ir a hacer boulder o ir a escalar con mis amigos y que uno me tire una onda y que el otro arme un boulder y demás, tiene que, si viene a escalar conmigo o con el profe, tiene que haber una diferencia. O sea, tiene que haber una diferencia sustancial, ¿no? O sea, el boulder que yo le doy, o la vía que yo le arme, o el ejercicio, la consigna que yo le dé, tiene que tener una intención, ¿sí? Y tiene que tener una planificación. O sea, como que la línea que nosotros le bajamos es, chicos, ustedes puede que escalen, chicas, puede que escalen bien o escalen mal, pero la clase con ustedes tiene que notarse abismalmente la diferencia con que los amigos vayan a escalar. Que no está mal, pero sería una cosa con un fin recreativo. O sea, desde el lado, desde el alumno o la alumna que viene y me paga esa clase, en ese contrato que hay más allá de la plata entre los dos, les tengo que estar aportando algo. Bueno, eso que le estoy aportando tiene que hacer una diferencia. Si viene conmigo y se divierte, y va con los amigos y se divierte, y como que va a decir, che, ¿por qué estoy yendo con la garza? O sea, nada, esto de no corrernos, como decís vos, del docente, al contrario. O sea, situarnos en el que va, en el alumno y en el docente. Pero como que nosotros le tenemos que dar algo de calidad, ¿no? Sí. Otra vez volvemos a lo mismo. Totalmente. Está bueno cuando se nota esa diferencia. Garza, acá está la progresión, no sé si te ves bien en la pantalla o no. Sí. Esto es lo que te decía yo. Exactamente. Esto es antes de que lo abordes vos, es una línea, si se quiere, de tiempo, aunque no es cronológica porque no es exacto y no sabemos cuánto dura cada etapa, pero es una línea que se está siguiendo, se está bajando desde la FASA de la Federación, tanto para un chico que entra en el sistema, entra en una escuelita, como al juvenil que entra al equipo de juveniles, como para un adulto que empieza hoy y tiene 30 años. O sea, debería pasar por todas estas etapas si es que quiere competir, ¿no? Quizás si no quiere competir, se queda en la etapa número 2, digamos. Pero bueno, dale vos, adelante. Sí, no, es perfecto esto que sigo. Es una línea tentativa, porque como nosotros sabemos, los procesos no son lineales absolutamente. Es decir, a medida que uno aprende a escalar, también va viendo algo de cómo se entrena y cuando ve y está entrenando, está pensando, o por ahí se va a una comp, es decir, no es que termina la 1 y arranca la 2, pero es una línea. Exacto. En términos generales para tener como idea de cuáles son las estaciones o los pasos. Y después pensar también, porque todos los deportes lo tienen, la cuestión del elite. La cuestión del elite, que en la Argentina está liderada por la rama femenina, tiene la verdad que mucho peso y viene con muchas promesas, digamos, juveniles que están, la verdad, escalando muy bien y con mucha proyección. Esta partecita es por ahí importante para fundamentar los proyectos áulicos y los proyectos pedagógicos que ustedes pueden presentar en la municipalidad, en la dirección de deporte, en las escuelas. Este material, como les digo, lo van a tener, es decir, no es necesario que se lo acuerden todo, además va a estar grabado, por eso me voy a permitir ir como por arriba, a fin de no sacarles tanto tiempo. Las potencialidades las podemos agrupar como en 4 grandes campos. Potencialidades socioafectivas, esa primera imagen que ven son de unos hermanos que son muy conocidos en el ambiente de la escalada, llaman los hermanos Pou, es mitad de foto para cada uno. Son una cordada muy querida por las cosas que van logrando y por todo el trabajo que van haciendo. Potencialidades cognitivas, ya vamos a ver qué son, motrices y curriculares. ¿Sí? Cuando hablamos de potencialidades socioafectivas, bueno, hacemos noción a este conjunto de prácticas que podemos hacer circular. Por ejemplo, el reconocimiento y valoración de mis propias capacidades y habilidades, pero también las del otro. Fíjense acá cómo la experiencia que tuvimos el otro día de asegurar al compañero. Seguramente cuando tenían la cuerda y el compañero y la compañera estaban escalando, estábamos muy atentos a eso, porque literalmente
si ven acá estamos escalando de top y no hay riesgo fatal, digamos, tenemos el cuidado del otro en nuestras manos, literal. Si nosotros hacemos las cosas mal, ponemos en riesgo la vida del otro. Entonces, acá hay una cuestión socioafectiva que se trabaja fuertemente y que se trabaja también, inclusive lo podemos trabajar sin necesidad de la instancia de cuerda, sino cuidando cuando el otro o la otra persona está escalando un boulder, por ejemplo, y está haciendo una travesía lateral, también cuidar ese cuerpo. Como habrán visto, también la escalada muchas veces tiene situaciones de frustración. Todavía no sé, ustedes no se encontraron por ahí con algún recorrido o algún bloque que la hayamos construido con la garza que no pudieran realizar, porque fue más que nada una actividad exploratoria. Pero muchas veces aparece la frustración ahí, y le pasa a todos y a todas. Al que recién inicia y al que acá ven cayendo a la derecha, Adam Ondra es el escalador más fuerte, uno de los escaladores más fuertes del mundo. Entonces, acá hay contenidos socioafectivos para trabajar y para abordar. Van a ver, esto ya lo sabemos, los deportes sacan como la verdadera personalidad de cada uno, y la escalada, esto lo exacerba muchísimo, muchísimo. Hay una frase muy, muy importante que es: uno escala como vive, y ahí se saca la ficha, digamos. Vemos acá una foto de una escaladora, Morgan Hayes, que fue una de las primeras en superar una barrera que el femenino no podía superar, que era 9A más, en el 2017. Es un documental muy interesante para poder ver. Ahora hay escaladoras que apretan 9B, o sea, un grado altísimo a nivel de elite. Cuando hablamos de potencialidades cognitivas, hacemos referencia a funciones ejecutivas superiores, es decir, la capacidad de concentración, de visualización, de memorización, el reconocimiento de diferentes planos, de diferentes rigurosidades, la planificación de una secuencia. Esto en parte lo vieron en ese bloque que las garzas, ¿se acuerdan que habíamos visto lo último? Hicimos bloques amarillitos que tenían las líneas, ¿sí? Que eran con pie libre. O sea, ustedes podían pisar cualquier pie, pero la secuencia de manos era esa. Y a veces si salías para una secuencia y te quedaba el brazo cruzado porque no la leíste bien, bueno, todo eso se trabaja. Ni hablar la lateralidad y la posición del cuerpo y la anticipación de los movimientos, ¿sí? Todo esto va construyendo enegramas, entenderse como programas de computadora en nuestro cerebro que nos habilita a poder realizar determinados movimientos de forma más natural, ¿sí? De hecho, acá vemos, por ejemplo, a un escalador abajo a la derecha, acostado está en la vigilancia, visualizando, ¿sí?, los movimientos que iba a hacer en esa vía. Por ahí una vía de 50, 60 movimientos, y los visualiza, y los hace con la misma intensidad y activando motrizmente lo mismo como si estuviese escalando, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? Venimos primero arriba, preguntas, me levanta la mano, cualquier cosa, y avanzamos, ¿sí? Entiendo que estamos hablando entre colegas, entonces hay como cosas que yo doy por sentado, que ustedes ya saben, cualquier cosa me preguntan, no tengo historia. ¿Alguna cuestión más respecto a las potencialidades cognitivas, percepción global y segmentaria del cuerpo en situaciones de inestabilidad? Acá Hernán es una de las personas que arma bloques más interesantes. Bloque me refiero a una secuencia de movimientos, ¿sí? Porque propone una resolución motriz muy compleja. Y no porque no te salga con el cuerpo, sino porque antes te tiene que salir con la cabeza. Entonces, por ahí la garza arma un bloque y vos decís, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo de acá pasa allá? ¿Y esta mano qué hago con este talón? Y esto, bueno, me parece que es uno, y no lo digo porque está acá, digamos, sino uno de los mejores abridores en ese sentido que tenemos, no solamente en la escalada, sino en el muro de ramos para poder escalar prácticamente cuando querramos. Y por último, la táctica y el plan de ejecución. Esto también lo van a tener en cuenta, sobre todo si tenemos la experiencia de ir a la roca. Me parece que es una experiencia que se tienen, que ni bien tengan la oportunidad, ya sea con nosotros, con otros guías, siempre con la cuestión de seguridad, pero la roca es un punto
inflexión para la vida de todo escalador. Todo el mundo nos acordamos la primera vez que escalamos en roca, qué escalamos, de qué color era la cuerda, qué comimos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, las potencialidades motrices. Estas son las más conocidas y las que menos voy a referirme porque inclusive le dejé algunos artículos sobre fisiología de la escalada, donde pueden entrar y ver bastante. Y es la parte curricular más fácil de identificar. Es decir, acá tenemos las cuestiones de coordinación, ¿sí? Fuerza, velocidad, fuerza máxima, fuerza-resistencia, flexibilidad activa, flexibilidad pasiva, equilibrio estático, equilibrio dinámico. Todas estas cuestiones son las que se conjugan cuando uno está escalando. Un montón. Si ustedes nos ponemos a pensar, no porque sea el deporte que más me gusta, claramente, pero a diferencia de otros deportes donde por ahí se exacerban solamente algunas de ellas, en la escalada se pone en juego todo esto. Tal vez en una sola vía de 30 movimientos, tuviste que tener un movimiento dinámico, es decir, salir de la base que tenés en las manos, quedar suspendido un microsegundo en el aire y agarrar una presa. En esa misma presa bloquear el cuerpo para evitar el péndulo, ¿sí? Tal vez hacer una secuencia media dura que está trabajando la resistencia, una apertura de pie para poder descansar, es decir, en una sola vía estás trabajando un montón de lo que antiguamente conocíamos como capacidades condicionales. Esto por ahí así lo estudiamos en el profesorado alguna vez. Bueno, y fíjense cómo acá tenemos distintas imágenes. Miren, por ejemplo, esta imagen de la escaladora que está acá a la derecha me encanta, que está usando un pie como yo uso una mano, digamos. Tiene el pie acá arriba, y no es que solamente llega con la flexibilidad, sino que tracciona desde ese lado con el pie. A ver si leo acá. Esto creo que no. Perdón. Sí. Sí. Perdón, Nacho, y por encima de todo eso, o sea, además de todo eso que dijiste, que se puede dar en una misma vía, el tema de los aspectos mentales permanentemente. Caída, estrés, atención, etcétera, ¿no? Todo eso, además de todo lo que dijiste corporal. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, en la carpeta, en el link que les compartí, hay una carpeta que dice bonus track, que son unas sesiones para trabajar aspectos emocionales y mentales. Son 5 ejercicios que hicimos con la Garza para la etapa de la cuarentena, para los y las escaladoras que estaban atravesando por ahí situaciones, no sé, media feas de ansiedad o estar tan alejados de la roca o encerrados. Bueno, hay algunos ejercicios que construimos para trabajar la cuestión mental y emocional. Y como último campo, las potencialidades curriculares, es decir, con qué otras asignaturas podemos hacer dialogar nuestra propuesta curricular en la escalada. Bueno, habíamos dicho algo de esto la semana pasada, con geografía, analizando el espacio donde podemos ir, con educación ambiental, con una perspectiva de género que pueda completamente derribar estas cosas de, no, los hombres son los que tienen fuerza y las mujeres son las que tienen flexibilidad, por así decirlo. La escalada en ese sentido propone una relación de igualdad muy, muy interesante. De hecho, acá hay un artículo que recién estuve buscando, bueno, estas Margos, que le decía, que tiene que ver con el entrenamiento para las mujeres escaladoras, y por ejemplo, donde hay unas particularidades, qué beneficios tiene, entre comillas, el cuerpo de una mujer por sobre el cuerpo de un hombre, entre ellas, más allá de la flexibilidad, la capacidad de recuperación para las vías de resistencia, y por ejemplo, cómo adaptar el entrenamiento para la cuestión del ciclo menstrual. Entonces, hay un montón de cosas que también se puede pensar y trabajar para lo que es la escuela secundaria, ¿no? Ni hablar con la literatura, desde la redacción de poesía, o la redacción de la experiencia, o la entrevista, los distintos géneros que tenemos para trabajar, o con educación artística, que vemos, por ejemplo, un collage, que es una técnica que está muy en boga últimamente, de una escaladora escalando la luna, una especie de aplique muy, muy, muy interesante. Bien, estas cuestiones nosotros las vamos a poder trabajar en la escuela, en el club o en nuestro proyecto barrial, ¿sí?
Ahora, ¿qué recomendaciones damos en relación a la perspectiva didáctica de este deporte situado que decíamos hoy? Bueno, lo primero que tiene que ser una perspectiva inductiva. ¿Qué significa esto? Que vaya de la experiencia de cada uno hacia el conocimiento. No sirve de nada que con la garza le expliquemos, no, bueno, la técnica del talón para poder escalar es ubicar de manera tal a 90 grados de la rodilla y poder traccionar con el isquiotibial. No sirve de nada ese conocimiento aislado, sino un bloque primero donde para resolverlo tengan que acudir a ese movimiento. ¿Sí? Del conflicto de la creatividad. El conflicto llamamos a la resolución de problemas. ¿Sí? Y del problema mismo hacia lo técnico. Entonces, cuando hablamos de lo inductivo es que vamos de la experiencia hacia el conocimiento. Es progresiva también, en esto de lo accesible a lo imposible, a lo que en un momento nos parece como imposible. Accesible como el otro día hizo la Garza planteándoles, bueno, hacemos una travesía buscando un triángulo, haciendo un triángulo siempre, moviendo los pies, eso es accesible. Y por ahí ahora, mirando mirando la torre gigante de Ramos, vos veías allí y decías, es imposible que yo llegue allá arriba. Y por ahí en el mismo día ya lo superaste. Y esa construcción progresiva es muy interesante, las cosas que podemos hacer, tanto en las escuelas como en nuestro club. Acá aparece la cuestión del miedo, ser muy respetuoso, y ya lo vamos a ver después con lo inclusivo también, porque cada uno, de hecho cuando bajó me dio una devolución distinta. Me dice, no, cuando llegué arriba todavía no me bajan las pulsaciones. Sebastián también me comentó algo. Entonces, esas primeras experiencias hay que darle lugar y que sean progresivas de modo tal de no quemar ninguna experiencia. Acuérdense de lo que había dicho la Garza, bueno, ¿qué pasaba si la primera vez que yo le pongo a uno una cuerda y le digo, bueno, subí? Tiene una experiencia horrible y lo alejamos de la práctica de la escalada. ¿Sí? Y cuando hablamos de inclusiva, hablamos de una perspectiva de derechos, es decir, que es para todos. La escalada no es un deporte de clase. Tenemos que lograr que sea un deporte que pueda acceder cualquiera, al menos cualquiera que esté en la escuela o en un club. Y que sea una respetuosa y también adaptada. ¿Por qué adaptada? Porque podemos encontrar algún estudiante con alguna discapacidad motora y tenemos que ver cómo podemos adaptar esa propuesta. Sin ir más lejos, mi hermano, por ejemplo, nació con 3 dedos en una mano. ¿Sí? Naturalmente nació así y escala más fuerte que yo. Para ponerle tampoco yo escalo muy fuerte, digo, no, pero me refiero, que no es un parámetro esto de, bueno, no, tiene una discapacidad motora, no, entonces mejor que no escale. Y como caso de mi hermano, hay muchísimos. Hay un escalador ciego, por ejemplo, creo que subió un 7B, si mal no me acuerdo, hay un breve documental, un 7B es una vía muy alta, una degradación muy difícil, y una persona ciega lo subió. Más allá de los enfoques que cada uno y que cada una pueda llegar a hacer, tiene que ser una perspectiva didáctica segura. Por eso, con la Garza vamos a hacer tanto hincapié en las cuestiones técnicas y de seguridad, y lo seguimos tan de cerca el otro día, por más que sean errores mínimos, íbamos y los corregíamos. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Venimos pulgar Bien. arriba? Bien, genial. Escúchame, Nacho, un detalle. Sí. Vos dijiste esto de, bueno, ojalá todos y todas, y que no sea de elite. Siempre hay maneras de rebuscársela, ¿no? Por ejemplo, había una pareja que fue a hacer el curso monitor, que eran de un pueblito en San Luis, cerca de Merlo, pero un pueblito muy chiquito, que estaban armando un muro y no podían comprar zapas para los chicos y para prestar o para alquilar, ¿viste? Son carísimas. Y entonces optaron por conseguir alpargatas, ¿sí? de varios talles, y entonces el calzado para los que arrancaban que no tenían zapas eran alpargatas. Y bueno, y funciona. O sea, no hace falta, no es lo ideal, pero Sí, funciona, sí. y funciona muy bien. Totalmente. Yo escalé con la alpargata los primeros 6 meses, hasta que pude comprarme una fédula, digamos. ¿Sí? Sí.
Bueno, y acá vamos a la cuestión de los diseños curriculares. Brevemente, sobre esto vamos a por ahí hacer una pequeña dinámica el domingo, se los presento. Estos son los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, Seba. ¿Sí? Por ahí hay que hacer después una adaptación a los diseños de ciudad. Los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, el de inicial y el de primaria fueron, digamos, cambiaron en los últimos años. El de secundaria todavía no llegó esta nueva manera de pensar la planificación didáctica. ¿Mm? Entonces, en inicial, los diseños curriculares que vamos a tener van a plantear un contenido y distintas etapas, ¿sí? Desde, por ejemplo, reconocer las partes del cuerpo, ¿sí? Hasta percibir las partes del cuerpo, identificando sus características, etcétera, etcétera. Entonces, trabajamos en un proceso. En la escuela primaria ya tenemos alguna configuración más de contenidos y cómo vamos a conocer esos contenidos y cuáles son los indicadores de avance, ¿sí? Que en la planificación voy a tener, que me den cuenta de cómo vienen nuestros estudiantes con esos modos de conocer y con esos contenidos. Esta es la estructura general del diseño curricular. Y por último el de secundaria, que es el que les comenté que no tiene una mirada más actualizada, tiene expectativas de logro, ejes y contenidos. Esto es más lo clásico. Lo que tenemos que entender es que los diseños curriculares son una construcción social histórica dinámica. Esto está en cambio. Esto no es que es así desde siempre, y esto no significa que va a ser así por los próximos 20 años. Lo que tenemos de interesante es que ya los diseños curriculares de hace varios años no especifican ningún deporte. Antes por ahí te podían llegar a decir, no, bueno, tenés que saber hacer 100 lanzamientos de hombro de handball o de faja. Y tenés que hacer, no, ya no aparece más ese contenido. Ya no aparece más. Aparecen expectativas y contenidos que se podemos trabajar de todos los deportes. Acá Seba, por ejemplo, podría contar horas su experiencia sobre bádminton, por ejemplo. De cómo con bádminton trabaja distintos contenidos en la escuela secundaria o en la escuela primaria. ¿Por qué? Porque el deporte no está prescripto. ¿Sí? Entonces, el deporte que nosotros elijamos puede potencializar más a unos contenidos que otros. Y acá nos quedan 3 minutos. Les prometo que no quedan más de 15 minutos de mí hablando. Corto y volvemos a levantar. ¿Sí? O sea, entramos por el mismo link. ¿Les parece? Dale. Dale. Ya.